O ha sido excesivamente largo. El levantamiento del cadáver es la primera parte del acto médico llamado autopsia. Sí, se debe considerar, yo y muchos autores lo consideramos la primera parte, efectivamente. Y debe tomarse una exquisitez en la realización porque todo error que se cometa o toda omisión puede ser ya irreparable. La segunda pregunta es, una deficiente información, sin entrar en las causas, sino simplemente objetivamente hablando, una deficiente información o una insuficiencia del levantamiento del cadáver, de la diligencia del levantamiento del cadáver, ¿influye o puede influir en el informe de la autopsia de una manera bastante decisiva en muchos extremos? Claro, en la interpretación de determinados hechos, por ejemplo, en este caso, la data de la muerte, por ejemplo, las posiciones de los cadáveres para determinar o explicar determinadas faltas de partes cadavéricas, es importante, muy importante haberlo conocido. Doctor Frontela, se ha referido usted también, y los peritos, y se le ha leído el tema de la influencia de la lluvia para justificar ese desplazamiento de las cabezas, extremo este de mucha importancia. Le indico que la lluvia, esa copiosa lluvia que se dice que cayó, va referida solo y exclusivamente, según el informe, a los días 22 del 12 al 29 del 12. Tiempo lluvioso y frío. Y a continuación, 29 del 12 de diciembre, y a continuación resulta que hay un episodio seco y frío que va del 30 del 12 al 7 de enero del 93. Episodio seco y frío. Y luego hay un episodio seco y temperaturas normales que van desde el día 8 de enero al 27 de enero, que es cuando aparecen los cadáveres. Establecido esto, mi pregunta es si esas copiosas lluvias que pueden justificar de alguna manera el desplazamiento de las cabezas y la putrefacción de los cadáveres, acelerada esta putrefacción, si este informe que acabo de leerle es suficiente a su juicio o no. No, no es suficiente que haya llovido, porque es que las lluvias pueden ocasionar el fenómeno contrario, de compactación de la tierra y de fijación aún más de los elementos. En vez de separarlos, no tienen necesariamente por qué ser separados. En relación con el número de agresores, ya se ha pronunciado usted sobre dos cuestiones, que ha sido la significación de las lesiones y el número de lesiones. Ha dicho usted que eso eran elementos más. Y mi pregunta, ¿y el factor tiempo en el que se dice que se produjeron las lesiones influye? Bueno, el factor tiempo es prácticamente imposible que lo podamos determinar y conocer, dado que faltan elementos, por ejemplo, el estudio de ese contenido del aparato digestivo y otros elementos para conocer el tiempo. Lógicamente el tiempo hubiese sido un factor de conocerlo para el número de agresores, porque lógicamente, aunque una persona cometa muchas lesiones o infrinja muchas lesiones, cronológicamente no puedes hacerlas todas en un... Le hago la pregunta en concreto porque es la hipótesis, según esta defensa, que se plantea desde el punto de vista de la acusación. Y es, se pudieron producir estas lesiones en un periodo de tiempo comprendido más o menos desde las 10:30, 11 de la noche a más o menos 2, 3 o 4 de la mañana del mismo día, no porque así lo diga la versión, sino en la hipótesis, en el resto de los hechos. Yo le planteo por ese tiempo y hago abstracción de lo que dicen las acusaciones. En 3, 4 horas. 3, 4 horas, 5 horas. 120 lesiones en 3 cadáveres, con una interrupción de tiempo mínima de 2 horas. Bueno, es que hay que tener en cuenta una cosa, la modalidad. Algunas se pudieron producir coetáneamente. Por ejemplo, de un mismo golpe en la boca se producen varias roturas de dientes. Bien, pero luego hay otras lesiones que necesitan necesariamente un tiempo. Por ejemplo, si hay un acceso vaginal o un acceso rectal o hay maniobras rectales, eso no se hace en un segundo ni en un minuto, sino ahí se emplean normalmente varios minutos. Si solamente hubiese 2 agresores o 2 personas, habría que ver la secuencia de realización. Si tenemos que hay signos de que uno ha sujetado, otro ha separado los muslos, digamos, podríamos ir sumando minutos en todas esas acciones
Y luego, si tenemos en cuenta, hay un factor que nos falta, es si ha habido o no eyaculación, eso no lo sabemos, teniendo en cuenta los periodos refractarios en el hombre, pues se hace un tiempo excesivamente corto para que sea producido por una persona, desde luego, y por dos. Nosotros creemos, repito, que hay varias, y que esa hipótesis es tan respetable como es decir que hay dos. Y si en ese tiempo al que yo me he referido, en hipótesis, también en hipótesis se plantea una interrupción de un par de horas, es decir, 2 horas, Pues más difícil. 2 horas, más difícil Más todavía. difícil. Doctor Frontela, en relación con la decapitación, Un momento, porque hace una señal un perito de la otra parte, por decirlo así. Hemos dicho ya que mientras intervenga alguien, los demás deben de tomar las notas correspondientes por si luego la canalización de los señores letrados permite su intervención. Pero nunca interrumpir a quien esté hablando. Señor letrado, puede continuar. Gracias, señoría. Con la venia. Me iba a referir al tema concreto de la decapitación. Doctor Frontela, las dos cabezas están separadas de los cuerpos. El fenómeno de la lluvia y el fenómeno de la putrefacción parece que no es un elemento definitivo para anular esa hipótesis totalmente. ¿Esto es así o no es así? No, bueno, en 2 de los cadáveres, desde luego, no ha habido decapitación. En 2. En 2 de ellos. En el tercero, y desde luego son debido a fenómenos de putrefacción. En el tercero, en lo que hemos visto, no hemos observado señales de decapitación. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no hemos visto partes del cuello, ni partes blandas, ni determinadas vértebras. Luego, en el tercero no podemos asegurar que no pudiera haberlo habido. Desde luego no lo hemos visto. Bien. En relación con esto, otra pregunta distinta es, como se ha dicho, la dificultad que tiene hacer una decapitación. Yo, también en línea de hipótesis, una hipótesis más, le pregunto, ¿es posible, no con el hacha por la que se le preguntó, esa hacheta o hacho, sino es posible que la decapitación se produzca si se hace con un rigor incluso pseudocientífico, en una operación que se persigue hacer así y se hace, y no dejar huella en las vértebras? ¿Es posible esto? Es posible, pero muy difícil. Difícilmente el filo del bisturí, por ejemplo, no tocaría una vértebra. Es posible. Es posible siendo ayudado por otra persona, traccionando de la cabeza y empleando bastante tiempo. Posible es porque hay que tener en cuenta que no hemos visto las vértebras que faltan. Yo le hablaba hipótesis y posibilidad, y siempre en esos ritmos. Bien, y en relación con el vídeo de su autopsia, en primer lugar, usted, por supuesto, conoció que se estaba haciendo el vídeo de la autopsia la autopsia de usted. La segunda, el día 29. Sí, yo me di cuenta que alguien filmaba. A mí no me pidió autorización, supongo que no sería necesario, pero bueno. Eso le iba a preguntar. Entonces, ¿usted realmente no recibió no dio autorización ni recibió? No. ¿Y usted vio quién estaba haciendo ese vídeo? No me acuerdo. Yo iba centrado a mi trabajo y no me he dado cuenta del perimundo. Yo observé en ese vídeo de la autopsia de usted, que por cierto, ¿usted lo había visto antes de verlo aquí en sala? No, es la primera vez. ¿No le habían dado tampoco una copia? No. Yo observé en ese vídeo que usted utilizaba una especie de toalla o algo así, porque tenía la vista fija, pero me costaba tenerla, para limpiar el cadáver. Sí, eso es otra cosa que se ha dicho, y en fin, que yo también limpiaba el cadáver. Vamos a aclarar una cosa. El cadáver ya estaba limpio, yo no lo he limpiado. No solamente estaba limpio, sino súper limpio. Yo lo único que hacía era limpiar lo que se había manchado de la primera autopsia, no limpiar indicios que hubiesen estado depositados por el cadáver. Jamás se me ocurriría a mí limpiar un cadáver sin haber tomado antes todo lo que hubiese depositado sobre la piel. Es decir, yo no limpiaba el cadáver, yo limpiaba el cadáver en el sentido de que ya estaba limpio. Sí, pero además con una esponja. Sí, con una esponja. Pero yo no le vi en el trozo de vídeo, y le pregunto, fuera de ese trozo de vídeo, porque en ese no lo vi, ¿usted utilizó grifo o manguera de agua para algo? Yo la verdad no me acuerdo, no suelo utilizarlo, pero no en el vídeo que yo vi, yo no lo vi. Y también en relación con esa autopsia, yo observé, y le pregunto,
se veía a usted haciendo las incisiones y utilizando además pinzas en la mano izquierda y bisturí en la derecha. ¿Esto es lo normal o es porque se trata de una segunda autopsia? No, para mí es normal tres cosas. Que el propio, para mí, a mí no me gusta que nadie me haga las autopsias, el mozo de autopsia, a mí me gusta hacerlas personalmente. Entonces por eso yo pues cogía el bisturí y las pinzas y realizaba la autopsia personalmente. Y luego procuro evitar, procuro imprimir la máxima delicadeza posible y por eso suelo usar las pinzas. Bien. Yo vería usted, porque lo vio al mismo tiempo, que en el vídeo de la primera autopsia, yo le he preguntado esto por si era consecuencia de ser una segunda autopsia. Ya no. Bien, en el libro, en el vídeo sobre la primera autopsia, yo observé que salvo algunas imágenes en las que se quedó figurada la persona de alguno de los médicos de una manera permanente, que yo no supe distinguir, pero ponía incluso el nombre las manipulaciones, en el sentido propio de la palabra, sobre los cadáveres, se hacían siempre sobre visionado de manos y nada más. Eso a mí me llamó la atención. ¿Esto tiene alguna relevancia? Porque yo vi manos sin pinzas ni bisturí y guantes verdes y amarillos. Esta distinta técnica es algo que realmente... Bueno, como le he dicho, ante lo incompleto del vídeo no puedo pronunciarme respecto a esa pregunta, no puedo saber cómo hicieron las autopsias. Está contestada. Bien, profesor Fontela, finalmente, usted, después de todo este largo interrogatorio y aclaraciones, sigue pensando que el enterramiento en donde aparecieron los cadáveres pudo ser más o menos, como ha dicho usted, de un mes, más o menos, pero no de más tiempo? Yo lo que digo que con un examen, digamos, indiciario de la fotografía y del vídeo, los tamaños que he visto son compatibles con un mes, más o menos. De todas formas, es un estudio que hay que completarlo y que no es serio sin que se estudien las larvas, sin que se estudien todos los elementos, porque parece ser que hay otro informe del Instituto Nacional de Toxicología en que aporta la existencia de mudas y otras formas larvarias, o de otras formas. Por lo tanto, para precisar, por lo que yo he visto en la fotografía y en el vídeo, desde luego no me coincide o no concuerda las larvas con la data de la muerte, y por lo tanto ahí hay que buscar una explicación a ello. Bien, y la última pregunta, absolutamente la última, es concluyente a la situación creada por la dualidad de las dos autopsias. Y mi pregunta es, usted cuando quiso intervenir en la primera, ¿la idea era evitar la duplicidad de autopsias y se hubiera evitado si usted hubiera intervenido en la primera autopsia? Claro, idóneamente hubiese sido algo conjunto, en colaboración, en armonía, la situación ideal. Y no hubiera sido necesaria la segunda autopsia por parte de usted. No. Pues nada más y muchas gracias. Situación jurídica importante, pero que no incida mucho sobre esto. No. Yo solamente aclaro una cosa, nunca, ni en mi vida privada ni oficial me meto donde no me llaman. Y si vine es porque así me lo pidió la familia de las fallecidas. Eso que quede muy clara. O sea, ¿no fue la Guardia Civil? Pregúntele a la familia de la fallecida, a don Francisco, quién fue el que le dio la idea de que me llamasen y quién me llamó. Pregúntele a él, que es el mejor testigo. Usted se persona el día siguiente y están ya interviniendo los 6 peritos nombrados por el juzgado de instrucción. Y usted no se le deja entrar en la autopsia, ha declarado. Yo cuando vengo me decían que me iba a esperar el abogado en el aeropuerto. Le acabo de decir que no me meto donde no me llaman y desde luego no quiero hacer el payaso en la vida. Vamos a ver, es que me está explicando el episodio y se lo voy a aclarar. Me dicen que me va a esperar el abogado en el aeropuerto. Cuando llego al aeropuerto no me espera el abogado. Llego al instituto, creí que me esperaba el Instituto Anatómico Forense. No me espera nadie. Dejo el material en el Instituto Anatómico Forense. Y hasta alguna hora después no se presentaban unos concejales del ayuntamiento. Y ya por la tarde
desesperado de tanta tomadura de pelo, me iba a regresar a Sevilla, y es cuando me dijeron, no se preocupe, espere, que habrá autorización judicial. Y cuando ya estaba dispuesto a regresar a Sevilla, es cuando dijeron, no se preocupe, mañana a tal hora, o no se preocupe, que habrá autorización judicial, y es cuando ya intervinimos. O sea, a ver, ¿quiere aclarar el señor perito la tomadura de pelo, si era del trato que estaba recibiendo o el de que no estuviera el abogado de la parte o no estuviera la parte? Tomadura de pelo es que me dicen que iba a estar en el aeropuerto, no estaba. Luego que estaba en el Instituto Anatómico, tampoco estaba el abogado. Que, es decir, de esa descoordinación entre la parte y el perito, entre un perito que había venido porque le habían prometido o le habían indicado que iba a tener la debida autorización judicial, lo que la tenía, y cuando llegó a Valencia resulta que no tenía nada. Que no hay parte. ¿Que no está la parte? No, señoría, no estaba la parte. Señor Bueno, no estaba el abogado de la parte, claro, ni nadie con debida autoridad para aclararme este rompecabezas. Pero en algún momento, alguno de los peritos que se sientan con usted en el banco le impidió el acceso. ¿A dónde? ¿Le prohibió el acceso a su autopsia? Claro, sí, me la prohibieron. ¿Ellos o la autoridad judicial? Bueno, yo, mire, le he dicho que no me meto donde no me llaman, y si no me invitan a pasar, yo no paso, porque iba a pasar una autopsia a la que yo no estaba debidamente autorizado. Dejé mi instrumental a la puerta, depositado en el Instituto Anatómico Forense y nada más. Vale. Cuando usted se lleva las ropas... No me llevo las ropas. Perdone, déjeme acabar la pregunta. Cuando usted se lleva las ropas, ¿tiene usted autorización judicial? Cuando yo me llevo las ropas estaba el juez y estaban todos los peritos, y delante de ellos, y autorización de palabra sí. Yo creí que la palabra valía mucho en la vida. ¿Del juez de instrucción? Sí, señor, también del juez de instrucción. Tenía la palabra, estaba delante. ¿Me llevo la ropa? Sí, sí. Ah, le digo. Entonces, ¿me puede explicar cómo, si usted se lleva las ropas con ese consentimiento o avenencia del juez, se le ordena inmediatamente a los 9 días que la reintegre al juzgado? Ese es otro. No, perdone, tengo una duda. O es que se las llevó usted sin autorización, o alguna irregularidad cometería durante esos 9 días. La irregularidad que cometí era secarlas para que no se destruyesen las manchas. Fíjese qué irregularidad. Eso es un misterio de las múltiples ofensas que yo he recibido. Entonces, el juez de aquí, desde Alcira, tiene conocimiento que usted en Sevilla está secando las ropas. Estaba presente cuando dije que iba a llevar las ropas para efectuar el estudio. Y eran 3 enormes bolsas. Y pasé por la puerta del Instituto Anatómico Forense con ellas, con el profesor don Luis Montes, que también puede dar fe de ello. Y además tengo otros testigos, sí, como son mi secretaria y otras personas que estaban allí presentes. Me refiero que estaba el juez. Si no hubiese estado el juez presente, yo no me las hubiese llevado. Pero si mi pregunta es muy concreta. Mi pregunta es, ¿a usted le ordena el juez que devuelva las ropas con la mayor celeridad al cabo de 9 días que usted las tiene? Y usted, su respuesta ha sido, sí, porque se enteró que la estaba secando. Y mi repregunta... Yo no he dicho eso. Sí, lo ha dicho. No he dicho que se enteró que estaba secando. He dicho que el mal que cometí era secarlas, no que se enteró que las estaba secando. No confunda las respuestas. Entonces, ¿por qué el juez le requirió que devolviera a los peritos oficiales la ropa? Pregúntesela a él. ¿Quién le habrá metido cizaña? Vale, no hay más preguntas. Vamos a ver, en el tema de las ropas, que usted hace referencia al tema lavar por los primeros peritos, en el vídeo se pudo ver que habían varias prendas que del barro se extrajeron y era una completa masa. Entonces, lo que se observó en el vídeo es que esas prendas estaban ya húmedas, estaban hechas una pelota, húmedas, antes de que las tocaran los peritos del juzgado de instrucción de Alcira. Entonces, lo único que se observa en el vídeo es que ellos retiran algo del lodo y del putrílago precisamente en aras de la identificación. ¿Es posible que usted, cuando dice que las ropas me las dieron húmedas, precisamente la humedad fuera la que procedía de la fosa y no la que vertieron ellos? De ninguna forma. Las ropas estaban lavadas y había todavía agua en las bolsas y se había eliminado los indicios, muchos indicios de barro y otros elementos depositados sobre la ropa. Sé distinguir lo que es una ropa lavada de lo que es una ropa extraída de un cadáver desenterrado. Muy bien. Vamos a ver, yo tengo aquí apuntada una expresión suya, que es que en ningún momento yo adecentaría las ropas del cadáver, porque lo importante es identificar al autor. Y mi pregunta es, ¿no será más importante, en primer lugar, identificar a las víctimas? Lo importante
es identificar el autor, y lo importante es efectuar toda la serie de estudios criminalísticos, no solamente para identificar al autor, sino otros muchos interrogantes que hay que dar contestación. No, ya está. Lo importante es identificar al autor. O sea, si nos encontramos con 3 cadáveres en estado de putrefacción, envueltos en barro, que no hay ningún tipo de indicio, si se adecentan las ropas para identificar quiénes son los posibles cadáveres, a qué identidad corresponden, para enseñárselos a los familiares, ¿es más importante dejar las ropas intactas para identificar un posible autor antes que la víctima? Mire usted, es compatible una cosa con la otra, pero nunca lavarla. Se coge un cuchillito, una espátula, se raspa el barro, se guarda en bolsas y se ve la ropa sin lavarla y permite identificar la ropa, identificar al autor si usted quiere, y además estudiar los indicios de interés criminalístico, sin lavarlas. Vamos a entrar en el tema del doble enterramiento, que usted nos sorprendió el otro día. Usted hizo referencia en su declaración a la fotografía número 8 del folio 1347 vuelto, en la que aparece la larva con el indicador. ¿Es que no estaban esas fotografías en el sumario antes de la sesión de antes de ayer? ¿No estaban en el momento, en agosto del 94, que usted elabora el informe que presenta y que es objeto hoy de aclaración? Sí, estaban. ¿Y entonces, por qué no hizo referencia a ello? Llevaba 2 o 3 años pidiendo copias de fotografías, copias de vídeos, para estudiarlo detenidamente. En todo momento se me negó. Y además, pedí el vídeo, que nunca ha estado en mis manos, y hasta que no pude ver el vídeo hace 2 o 3 días, no pude comprobar otros detalles que me han permitido afirmar esto. Entonces, pero las fotografías estaban y usted no hace ni la más mínima referencia. Pero mire, hay que ser serios. Con una visualización rápida de unas fotografías, no, hay que tenerlas para estudiarlas. Vale. En referencia al vídeo, usted acaba el visionado del vídeo y no dice nada. Lo único que dice es que hay poco trozo de la autopsia. Bueno, no, déjeme acabar. No dice nada. A preguntas del Ministerio Fiscal, no dice nada del tema de las larvas. Y resulta que es a preguntas de la acusación particular cuando plantea ese tema del doble enterramiento, fundamentado en unas fotos que obraban en el sumario desde el año 1993. Y en el vídeo. Y en el vídeo. Pero usted, cuando acaba el vídeo, no hace ninguna referencia, ni al Ministerio Fiscal le apunta que vio unas larvas. Usted se olvida de otros aspectos importantes. A lo largo del debate se van esclareciendo detalles que no sabía. Por ejemplo, algo que pedí insistentemente a las partes desde hace varios años: el levantamiento del cadáver. Detalle de ello. Y aspectos del levantamiento del cadáver solamente me he enterado aquí, en el transcurso de las sesiones. Al oír determinadas particularidades de los levantamientos del cadáver, lógicamente este perito se le va haciendo cada vez más luz, que antes no tenía. Vale. Entonces, usted toda la información se la pedía a la parte y la parte no se la daba. Durante 4 años. Bueno, la parte no me la daba, o la autoridad judicial no creía conveniente darla. Eso lo ignoro. Yo lo he pedido. Y si tiene alguna duda, yo lógicamente tengo copias de los escritos en el instituto. Ya. Otra cuestión que también me llama la atención es que aparece aquí un informe del Instituto Nacional de Toxicología de 4 de marzo del año 1993. Y que usted hoy en la sala nos declara que parece ser que hay un informe desde el año 93. ¿Y usted ese informe en la cual se detallan las larvas y los dípteros que existían en los cadáveres, no lo toma en cuenta para hacer el informe de agosto del 94? Yo hubiese deseado disponer de fotocopia de todo el sumario. No tengo culpa si no me fue facilitado por quien corresponda, por la parte o quien corresponda, ¿eh? Entonces, ojalá yo hubiese tenido toda la documentación a mi disposición. O sea que también fue un defecto de la parte, que la designó a usted como perito. Mire, defectos de quién fue, no soy yo quien para pronunciarme respecto a ese aspecto. Vale. Y entonces, en este informe... De todas formas, perdón, lo que quiero son las larvas, no los informes. No, lo que quiero son las muestras. Continuaremos con las larvas. Sí, continuaremos. Ese informe del Instituto Nacional de Toxicología, en el cual aparecen larvas en los 3 cadáveres, declara con rotundidad que las larvas son de escaso interés. Esa es su opinión, a lo mejor la mía no. Deme las larvas a mí y yo diré si son de escaso interés o no.
Son opiniones. ¿Por qué van a ser de escaso interés? Ya sobre esto me he pronunciado antes. ¿Por qué menospreciarlo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que han aparecido ahí por arte de magia? En algún momento el insecto habrá puesto esas larvas. ¿De qué son? ¿De lepidópteros, coleópteros, insectos? ¿De qué son? ¿Pero por qué de escaso interés? En razón, entonces, ¿qué argumento? El instituto... Yo, como usted conoce el informe, ¿qué argumento científico aporta para rechazar y que decir que son de escaso interés? ¿Qué argumento? Y yo le puedo dar mi opinión. Cuando el Instituto Nacional de Toxicología le remite un montón de muestras, usted declaró ayer que en ninguna muestra había larvas. Limpias totalmente. A mí también me extraña todo eso. ¡Qué limpieza! Ya. Por todos los lados. Y usted declaró a la tesis de la acusación popular que la vía de entrada de las larvas no podía haber sido el brazo del cadáver que existía. O que podía haber sido. Eso es una vía más de entrada, pero desde luego no son, en caso de enterramiento, ningún buzo para llegar al tercer cadáver. Ah, no son ningún buzo para llegar al... Claro, si estaba el primer cadáver, el segundo cadáver y luego separado del tercer cadáver, ¿cómo entra la larva? Hasta allí. No, y las larvas aparecieron en los 3 cadáveres. Me extrañaba, y aun suponiendo que fuese el brazo, habría eso. ¿Cómo se explica que... Luego ya admite usted que entrando por esa vía, al segundo cadáver pudiera llegar la larva. No, yo no he dicho que pudiera llegar al segundo cadáver. Yo he dicho que a mí me extraña que estas larvas sean buzos, nada más. No, ya admite que al segundo podía llegar. No, yo no he dicho del segundo, sino estoy hablando del tercero de imposibilidad. Al segundo más difícil. Dígame con detalle cómo estaban los cadáveres. Dígame eso primero, acláreseme eso primero y luego de pronunciarme respecto a la entrada de larvas y respecto a esos aspectos. Yo no me puedo pronunciar porque son elucubraciones mientras no sepamos exactamente ni siquiera en qué posición estaban los cuerpos. Que sea concreto, que mis preguntas son concretas. Pues muy concreto. Ahora yo le pregunto. No, el que pregunta soy yo. Las contestaciones las tiene que hacer el señor perito. Entonces, respecto a ese tercer cadáver, era imposible el que llegaran las larvas allí. O los gusanos, según su tesis. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo es que usted, cuando declara aquí, el día 4 de junio, en su declaración, señala